El señor Jaramillo no dudó en señalar la máxima pena que transformó Kempes así. Gol. En la repetición se ve cómo el mundialista mete un tremendo trayazo. Bueno, pues nosotros el recuerdo que tenemos de mi padre de los comienzos, bueno, pues mi padre empieza en esto del fútbol desde muy joven. Él pertenecía a los equipos, él vivía en la Plaza Azcárate, concretamente en el patio de la Tahona, y bueno, y ahí él pertenecía a los equipos del Padre Arenilla, de la Iglesia de los Remedios. Después, bueno, posteriormente, pues con más edad, pues pasó al Fundador, en una serie de clubes, que bueno, no recuerdo, pero que están ahí, al Ceutí, y después ya, bueno, pues con una edad también joven, pues emprendió el mundo del arbitraje, y ahí se inició, bueno, pues porque también le gustó, y creo que él siempre presumía de entender mejor el fútbol que un árbitro que no ha jugado nunca en un equipo, ¿no? Decía, bueno, si yo sé realmente lo que le pasa a un futbolista cuando protesta, cuando, bueno, pues en un momento dado hace una entrada o con la maldad que puede ir, porque yo he sido futbolista, ¿no? Eso siempre lo decía él, ¿no? Y bueno, y esos son los recuerdos así que tenemos también por fotografía, puesto que en esa época nosotros no habíamos nacido, ¿no? Y Jaramillo jugaba al fútbol. También teníamos nosotros las pruebas físicas que nos sometían, a ver las condiciones que estaba uno. Era un deportista nato. La gente de su edad me decía que jugaba muy bien al fútbol, que jugaba muy bien al fútbol y lo dejó como lo dejamos todo el fútbol en un momento dado por el arbitraje. Él tenía una cualidad para aquella época, que era su formación física. Físicamente era un jabato, era un árbitro con un poderío físico enorme. Era un hombre fuerte, una velocidad de crucero en el campo tremenda, cambio de ritmo muy bueno. A mí me han dicho lo mismo, que ha podido jugar fútbol porque jugaba de extremo, jugaba muy bien. Y la gente que lo conoce dice que ha podido jugar perfectamente. No sé en qué equipo jugaba, pero que ha hecho buenos partidos. Yo también recuerdo las concentraciones, cuando yo estaba en primera división, se concentraban todos los árbitros y después pues jugaban un partido. Claro, él, a través de amigos decían, ¿cómo que tu padre no es jugador de fútbol? Porque era muy bueno jugando al fútbol y de ahí los árbitros se extrañaban de que era muy bueno jugando al fútbol. Entonces él presumía, entre comillas, porque tampoco hablaba mucho, no era un padre que comunicaba las cosas que hacía. Sí que es verdad que era como un árbitro que había jugado fútbol y eso antiguamente no se daba. Eran árbitros de por sí, eran solo árbitros que por devoción, pero no que habían ejercido como futbolistas anteriormente. La anécdota que yo tengo con Luis es que Luis me decía, Antonio, para venir conmigo tiene que estar entrenado, ¿eh? Y entonces yo le dije, Luis, ¿a ti te importaría de que yo fuese a entrenar contigo, como yo sé que tú vas al 54 por las noches a entrenar? ¿A ti te importaría de que yo fuese contigo a acompañarte y así nos hacemos más o menos los entrenamientos y en fin, íbamos 2 o 3 veces en semana por las noches al 54. Luis Jaramillo, pues nostalgia, más nostalgia que el recordar esos tiempos míos en la radio. No puedo contar muchas cosas, pero sí que fui el primero que contó que había ascendido a Primera División, en un artículo mío que se publicó en el Faro de Ceuta. Que ascendió mayormente por los 2 silbatos de oro que le dieron estando en segunda, 2 temporadas. Eso era un trofeo, llamémosle, que lo daban a nivel nacional al árbitro, había hecho una temporada buena. Y a Jaramillo precisamente le dieron 2 veces, 2 silbatos de oro. El pito de oro lo otorgaba la cadena SER. Pitaba a Jaramillo en Linares, Sevilla, y le faltaban 2 puntos para llevarse el pito de oro. El Sevilla en segunda, partido sin problema, gana el Sevilla 0-5 en Linares, sin problema de ningún tipo. Sevilla ya estaba ascendido y Linares ya estaba bajado. Al llegar a Algeciras, porque siempre Luis Jaramillo tenía la costumbre de llamar a su mujer, Mari, le decía, para ver qué crónica habían dado del partido de él.
y lo llama, terminó el partido y lo llama a la mujer, Luis, que te han dado el pito de oro, la cadena SER, era Ramos Marco, un periodista de categoría, se lo dijo, enhorabuena Luis Jaramillo, que por segunda vez ha llevado el pito de oro de la cadena SER. Había que valer mucho también pitando para llegar donde llegó Jaramillo. Para ascender había que tener un nivel bueno dentro del arbitraje, eso se calculaba dentro de toda la temporada del arbitraje, ¿entiendes? Entonces, arreglado a cómo había llevado la temporada, pues entonces ascendía, como te he dicho que le pasó a Jaramillo, a Moreno, a Emilio, a Chicón, a Pepito Jordá, que se me iba a olvidar y me iba a regañar después. Lombardero también estuvo. Imaginar una ciudad de 85.000 habitantes trasladados hoy, ¿no? Con un árbitro en primera división, Luis Jaramillo, uno en segunda división, Antonio Moreno, uno en segunda B y uno o dos en tercera. Y el colegiado Jaramillo González mostraría la única tarjeta del partido al número 4 del Málaga, Popo. Si sale la moviola y veo lo contrario diría que me he equivocado, pero siempre que saliera esto en un partido así lo pitaría siempre. Pues la primera vez de asistente con Jaramillo fue una ilusión enorme, porque fue un partido de un Deportivo de La Coruña Levante, y tú imagínate, cuando me nombraron ese partido y desde un norte de África a un norte de España, fui con la ilusión más grande del mundo, y fue, ya te digo, un partido en el cual vino después de línea otro gran árbitro de allí de Ceuta, de Emilio García Ordóñez, que fue el otro compañero mío, y la verdad fue un partido inolvidable. A mí me cogía pitando en Vinaró, o en Arcollano, o en Villena, o en Yecla, ahí, y de ahí al día siguiente tenía que coger la ropa e irme con Jaramillo a Bilbao, a donde le tocara a Jaramillo. Y así ha sido una vida muy bonita para mí, muy trabajosa, pero el arbitraje es una maravilla. Muchos partidos con él, muchas historias, muchos viajes, mucho coche. No era el fútbol profesional en el arbitraje de hoy, en absoluto. En un Renault 5 mío nos dábamos paliza, no se ganaba un duro. Él compaginaba muy bien el tema del arbitraje, es más, él trabajaba antes del bazar. Mi padre era trabajador de la fábrica de tabaco, de la tabacalera. Entonces, para irse entre semanas, porque justamente había partido de copa, él tenía que hacer guardia después los fines de semana en la fábrica de tabaco. Después, verdad que pasó al bazar, en el boom del bazar, ¿no? Y de ahí el gran amor que le tenía al fútbol, que incluso cuando el puerto estaba cortado por los temporales de Levante, mi padre era de los pioneros que iban a Tánger o a Casablanca a coger el avión para ir a la península, puesto que para poder estar en el partido, ¿no? Eso lo recuerdo perfectamente. Y después, claro, compaginaba no solo la vida de su trabajo profesional, el arbitraje, sino también con darnos clases de fútbol, llevar el equipo de fútbol del colegio en el cual estamos, era el colegio Juan 23, en la curva, aquella famosa, bueno, es todavía la curva Juan 23, hoy día es la guardería, ¿no? Antes nos daban 2,5 pesetas y de esto ya el nivel se ha subido ya, pero a nivel nacional, claro. Hoy sabes tú que un árbitro de primera gana un dinerito. Antes nada, antes era a más cortar. El arbitraje para mí era un hobby, digamos. Yo tenía un coche, un Mercedes de mi propiedad, y yo ponía mi coche para ir a hacer los desplazamientos. Vamos, desplazamientos que te puedo decir que yo con Jaramillo he estado en el campo del Deportivo de La Coruña, saliendo con el coche de aquí. Ahora salíamos un par de días antes. Echamos desde Algeciras a Almería 13 horas en mi Renault 5. O sea que fue una época dorada del arbitraje ceutí. Es muy difícil que eso se vuelva a repetir, yo diría que casi imposible. Todos trabajábamos, todos los que trabajábamos en el colegio teníamos la mayoría de nuestros trabajos, y después teníamos el sacrificio de dedicarnos a lo que habíamos cogido, el arbitraje. Bueno, yo creo que en aquella época no es como ahora. Hoy en día hay mucha más difusión con redes sociales y demás. En aquella época salía el fin de semana Estudio Estadio, había un programa
relacionados y el árbitro tenía un papel secundario dentro de lo que era el fútbol, ¿no? El árbitro es el señor Jaramillo, norteafricano, y ya parece que dentro de muy poco va a comenzar el partido. Y sí que es verdad que nosotros sabíamos que teníamos un padre que era árbitro de primera división, incluso estuvo 6 años consecutivos, y sí que es verdad que era relevante, pero no era extraordinario de la época porque no se consideraba como tal en los años 80, no era una cosa como sería a día de hoy, ¿no? Y además salíamos afuera con mucha alegría, porque nos nombraban para salir de juez de línea a la península y íbamos encantados. Ponía un sitio que no habíamos estado nunca y lo pasábamos bastante bien, la vocación. El partido que hice con él y de mucho agrado fue, ya te digo, el Deportivo La Coruña Levante, un Tenerife Huelva, que también otro viajito de la UPA, saliendo desde Melilla, y la guinda que colmó el pastel fue el Real Madrid-Elche con él, que fue un partido inolvidable. Yo me acuerdo que cuando mi padre iba ahorita afuera, yo lo único que pedía es que me trajeran un balón, el tango en aquel tiempo, claro. Entonces los balones era cuando se embarcaba un balón, embarcar para la base UTI, embarcar. En el campo los niños lo cogían y salían corriendo, o caían en la grada y se lo escondía el aficionado. Hoy día ya no, hoy día todo el mundo tiene balones, ahí en Decathlon, en cualquier lado, ¿no? Antes entonces un balón, y más si era un balón de un equipo. Del Español me trajo una vez uno que bueno, le regalaron. También recordamos que en Barcelona a Schuster, la época finalizando ya, Schuster, la época en Barcelona, lo expulsó mi padre, porque en aquella época Schuster, su mujer, salió en Interview, en la portada de Interview, con lo que conllevaba aquella portada, y todos los jugadores para intentar calentarlo, intentar provocarlo, se metían con la mujer. Y efectivamente se metieron con la mujer, y en alemán... Hice un medio taco en alemán, y Jaramillo estaba al lado, un medio taco en alemán. No dirigiéndose a él, ni ningún futbolista, me cago en esto y en lo otro. Y Jaramillo se vuelve y le dice en alemán, cállate ya que te vayas a la calle. Y Schuster se echó a reír. Dice, ¿cómo me has entendido en alemán? Entonces le dice Jaramillo en alemán, porque yo estaba trabajando 2 o 3 años en Alemania y te entiendo un poco. Y Schuster se meó de risa y al terminar el partido te dieron un abrazo, porque él le captó aquel comentario mal sonoro que nos insulta antes de Schuster en el campo. Era un árbitro que se hacía respetar mucho por su personalidad, y después pues también tenía su punto de dialogante con los jugadores y entrenadores. Era una persona muy respetable en un campo de fútbol. Como árbitro puedo decir que era un hombre muy responsable, un estudioso del reglamento, tenía autoridad, pero autoridad sin autoritarismo, que es difícil, se le respetaba en el campo, y que su personalidad ahí quedó para ejemplo de tantas otras generaciones. Aparte del trabajo, la primera división, el fútbol de los niños, después se iba al Pero La Mata y arbitraba partidos de fútbol de la regional o la de división de juveniles. O sea que, claro, entonces yo me acuerdo un partido que era San Agustín Pero La Mata, y que se jugaban la clasificación, o el primer puesto, o el campeonato, no recuerdo bien, pero claro, arbitró mi padre, y claro, todo era un respeto, claro, mi padre venía de arbitrar el Barcelona o el Madrid, uno de estos equipos de primera división, ¿no? Él se ofrecía de juez de línea los partidos que nos iba, los domingos se iba a enseñar a los niños pitaban y él de juez de línea, eso es, lo ha llevado siempre, o sea, que un tío entero. Era una excelente persona. Pero se dedicaba también mucho, aparte del trabajo, el trabajo para él era, vamos, lo primero, y después el arbitraje lo traía, vamos, loco en el sentido de que estaba siempre, como te he comentado anteriormente, por las noches o algo así se iba a entrenar bien al Benolier, al 54, con el fin de estar en forma. Es un chico que se ha cuidado durante el arbitraje
enormemente. Nosotros vivíamos en el patio Centenero, justamente entre el patio Centenero y el Cebollino, la escalera del Cebollino antigua, y había un terreno allí en desnivel totalmente y llegó un día con unos materiales de fontanería, porque las porterías eran de hierro normal, eran de hierro de fontanería, era un tubo de fontanería con red de pescar, porque eso sí, mi padre tenía dos aficiones, el fútbol y la pesca. La pesca no la perdonaba para nada. Es más, posteriormente a que ya terminara su época en el arbitraje, le ofrecieron irse a Madrid para colaborar con el Colegio de Árbitros a nivel nacional, y él se negó rotundamente porque decía que allí no había bar y su pasión era la pesca y no podía ejercer lo que más le gustaba. Era un tío peculiar, la verdad. Con Jaramillo tuve muy buena relación. Coincidíamos muchas veces en la rotonda del muelle de la Puntilla, al final. Allí solía pescar y me decía que cada vez que tenía un partido importante no fallaba nunca en acudir a la pesca. ¿Por qué? Porque se relajaba y meditaba muchas cosas. Lo mismo que cuando había tenido un partido problemático, le gustaba ir pronto para allá, precisamente para eso, para hacer examen de conciencia de cómo lo había hecho, en qué había fallado y en qué no. Pues la pesca le gustaba montones. Por las noches salía de trabajar y se iba con unos amigos que tenían un barquillo, y por las noches, por las mañanas, venía con unos palcos. Era un hombre muy bueno, era un hombre, como ha dicho mi hermano, tenía dos pasiones, el fútbol y la pesca, y no tenía término medio. Cuando estaba con el fútbol se entregó a muerte al fútbol, y cuando estuvo con la pesca, como te fuera con él a pescar y tú tuvieras ganas de vomitar, te decía, cálmate, que se te pasa. Y te pegaba 8 horas en la patera y a tierra no te traía, ¿eh? Eso seguro. Los clubes de primera, normalmente, los clubes y además poderosos, en los vestuarios, antes de salir al campo, el delegado de equipo le entrega una insignia o algún recuerdo del equipo de casa. Que en el Bernabéu nos dieron unos pisacorbatas y unos escudos de Real Madrid de oro, y le dijo Jaramillo al delegado, por favor, haga usted el favor de llevarse eso de aquí. Un partido en el Parque de Costa Blanca, un trofeo. Jugaba el Sporting y el Abdel. Y coge el del Sporting, nos regala que es un partido amistoso, que nos regala una caja con la historia del Sporting y todo. Se la tuvimos que dar. Que nada, que no había, que no cogía nada. Siempre lo rechazaban, siempre, no era su norma. Y mire que le decíamos los dos jueces de línea, no yo. Chiquillo, que es normal, y el delegado, cógelo, que no cojáis nada. Se iba, dame los 3. Definía a Jaramillo como persona, eso era, ya lo he dicho antes, era una maravilla, muy buena gente. En el colegio de árbitros no había gente que fuera malo, ya te he dicho antes que éramos una familia todos. Y como profesional Jaramillo, ya he comentado antes lo de los silbatos de oro, que eso no se lo daban a todos los árbitros. Y eso le valió a Jaramillo para subir a primera división. Más, es una persona que todo el mundo los quería. Y yo fui con él a 2 o 3 partidos a Madrid y había reunión de árbitros de primera. Pues llegó Jaramillo y todos los de primera se abrazaban a él. Digo, qué alegría de ver estas cosas. Un buen hombre, honrado al máximo, trabajador, excelente padre, muy amante del fútbol y muy buen árbitro. Comunicarle que sus hijos lo quieren muchísimo y no se olvidan de él para nada. Y un saludo, estés donde estés, amigo Luis. Fue muy buen padre, fue una persona muy querida, y a día de hoy estamos aquí sentados y con eso es una satisfacción. Jaramillo, allá donde estés, tu compañero ocasional de pescas o de pesca al que le sacaste de más de un apuro cuando aquello se me atrancaba y yo era tan malo para arreglar los utensilios, allá donde estés, Jaramillo, mi más cariñoso abrazo.